Hola y bienvenidos a la clase de esta semana. En esta oportunidad quiero iniciar brevemente recordando la dinámica del tercer corte. Aunque ya se los he manifestado en nuestro grupo de WhatsApp, la idea es que ustedes tengan claro a partir de este comentario cuál es la dinámica del tercer corte. Recuerden que en este tercer corte tenemos principalmente dos actividades. Una actividad es la actividad de plan lector que vale el 40% de la nota. No olviden que es una actividad que se debe entregar la próxima semana, específicamente el miércoles de la próxima semana hasta las 23:59 tendrían ustedes plazo para subir la actividad de la plataforma Moodle. Recuerden que esa actividad consiste en la selección de uno o más testimonios establecidos en el texto de los últimos testigos, que ustedes deberán realizar la lectura y seleccionar a partir de él uno o varios relatos que en sus grupos de trabajo. Cuando seleccionen uno o más relatos de este texto, en sus grupos de trabajo deberán realizar una representación de la manera en la que ustedes mejor lo prefieran, ya sea una entrevista, un monólogo, una dramatización, en fin, el mecanismo que ustedes prefieran, pero a partir del cual se debe expresar el contenido de ese relato y por supuesto una breve percepción al respecto. Esto vale el 40% de la nota y por ello es muy importante que desarrollen de manera adecuada esa actividad y que no dejen de presentarla porque por supuesto afectaría su no presentación, afectaría la nota del corte. Por otro lado, tenemos el parcial final del contenido de nuestro curso que abarcará el contenido que hemos visto desde el sistema convencional de protección de los derechos humanos de las Naciones Unidas hasta lo que estaremos viendo en el video de la próxima semana. Por ende, es importante que si alguno está retrasado en la realización o la visualización de los videos, pues proceda a realizarlos y que si tienen alguna inquietud envíen esas preguntas a mi WhatsApp personal para despejarlas a la mayor brevedad. Es importante también que tengan en cuenta que en el parcial final es un parcial presencial que deberán asistir en la fecha asignada por ustedes a la universidad. En la sala 1 y 2 de sistemas se va a estar realizando el examen de la misma manera en que se ha hecho para el primer y el segundo corte. Teniendo estas dinámicas claras, entonces vamos a estar adentrándonos en materia, recordando que ya hemos visto todo el módulo de derechos humanos abarcando el Sistema Universal de Protección de los Derechos, que es el que recae en la ONU, que se establece desde el sistema convencional y extraconvencional, con los diferentes comités y los procedimientos especiales de la ONU, y hemos también hablado a profundidad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los órganos que lo componen, la historia, las funciones de cada uno de estos organismos, cómo presentar una petición ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como jurisprudencia relevante en la materia. Habiendo cerrado este ciclo, vamos a estar desarrollando en esta sesión y en la próxima los fundamentos básicos del derecho internacional humanitario. Esos aspectos que es necesario conocer, por supuesto, tanto el módulo de derechos humanos como el módulo de derecho internacional humanitario son bastante amplios y el profundizar en los detalles requeriría realmente de una especialización en la materia. Pero basta con enunciar esos conceptos básicos que probablemente a medida que los vamos a estar hablando a lo largo de este video van a notar ustedes que muchas veces se habla del derecho internacional humanitario en el medio, en las noticias, incluso probablemente cuando ustedes relatan determinadas situaciones que suceden en nuestro país, pero no tenemos claro que estamos hablando de derecho internacional humanitario. Y por lo mismo es que es tan importante tener claros esos conceptos para que de esa manera pues no caigamos en imprecisiones. Vamos entonces en este video a estar hablando de los conceptos y fundamentos del derecho internacional humanitario, los principales tratados que existen en la materia, los principios que fundamentan el derecho internacional humanitario y en la próxima sesión vamos a estar hablando acerca de justicia internacional, principalmente de tribunales internacionales que han estudiado
graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra independientes de los que hemos hablado previamente. Esto tiene que ver ya con tribunales que fueron creados en situaciones muy particulares, como fue el Tribunal de Ruanda o el Tribunal de la antigua ex Yugoslavia. Y por supuesto estaremos hablando de la Corte Penal Internacional, que es importante que ustedes sepan de su existencia y cuáles son sus funciones. De esta manera, entonces, iniciemos con los fundamentos básicos del derecho internacional humanitario. Para hablar entonces acerca del derecho internacional humanitario, tendríamos que remitirnos a la historia de la humanidad. Esto se conecta de cierta manera con la forma o la historia que hablábamos de los derechos humanos, en donde hemos visto que la historia de la humanidad refleja una serie de actuaciones que van en contra de la misma humanidad, de lo que nosotros hemos considerado que es el ser humano, es decir, el mostrar humanidad, que sería ese sentimiento de protección y de no generar daños, sufrimientos en otras personas, que en algunos momentos hemos fallado en eso. Y de la misma manera ocurre cuando se empieza a hablar de derecho internacional humanitario, está muy conectado con lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad, que básicamente está llena de historias de guerra. Existen diferentes estudios en donde se muestra que la paz es un invento reciente. Así lo decía, por ejemplo, Henry Maine, en donde explicaba que la guerra siempre ha existido, pero que el concepto de paz es un concepto relativamente nuevo. Y asimismo podemos verlo en un texto muy interesante que se llama El origen de la guerra, en donde se hacía un análisis que volvía en la historia por allá en 1969, y para esa época se hacía un estudio de el tiempo que la humanidad ha estado en guerra, y estudiaban aproximadamente 3.400 años de historia de la humanidad, y se encontraba que únicamente en 268 años la humanidad se podría haber considerado que estaba en paz. En el resto del tiempo, es decir, la mayoría, la humanidad ha estado constantemente en guerra. Y de esta manera entonces encontramos o nos podemos preguntar qué es la guerra. Y al hablar de qué es la guerra encontraríamos una cantidad muy significativa de definiciones. Por ejemplo, Hedley Bull dice que la guerra es la violencia organizada que es ejercida por unidades políticas contra otras. Y por ejemplo, Gaston Buttel dice que la guerra es la lucha armada entre agrupaciones organizadas. Y eso nos lleva entonces a hablar de otro concepto. Ese otro concepto es el de conflicto armado. El concepto de guerra y el concepto de conflicto armado son interdependientes de cierta forma, en la medida en que el conflicto armado ha sido un concepto más desarrollado dentro del derecho internacional. Y por ejemplo, en la sentencia del caso Tadic de la Sala de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional para la antigua ex Yugoslavia, se analizaba ese concepto, el de conflicto armado, y se indicaba que existe un conflicto armado cuando se da el recurso a la fuerza entre estados o una prolongada violencia armada entre las autoridades gubernamentales y grupos armados organizados, o violencia entre dichos grupos dentro de un mismo estado. Y esto nos ha llevado a que con el tiempo se clasifiquen los conflictos armados. Por un lado, el concepto de conflicto armado de carácter internacional y un conflicto armado de carácter no internacional. Y esa es una definición que va a ser bastante importante en la medida en la que podemos ver que va a influir en la regulación que posteriormente se va a dar del derecho internacional humanitario. Cuando se habla de un conflicto armado internacional, se hace referencia a una guerra declarada o a cualquier otro enfrentamiento armado entre dos o más estados, aun cuando solamente uno de ellos haya declarado el estado de guerra. Pero cuando hablamos de un conflicto no internacional, es la otra cara de la moneda y hace referencia a esos grupos armados no gubernamentales que luchan entre sí o luchan contra fuerzas gubernamentales
con un nivel de intensidad, y eso es muy importante, con un nivel de intensidad que excede los actos de violencia aislados o esporádicos, y que adicionalmente deben contar con un nivel de organización colectiva que les permita llevar a cabo operaciones sostenidas y concertadas. Entonces noten allí la diferencia. Cuando se habla de un conflicto armado internacional, básicamente se habla de un conflicto entre estados. Pero cuando hablamos de un conflicto armado no internacional, como su propio nombre lo indica, se hace referencia a conflictos dentro de un mismo estado, en donde se hace una lucha constante entre grupos armados entre sí o contra el estado. En ese sentido, entonces, es importante que se tenga en cuenta una distinción muy importante, y es que los meros actos de violencia no significan que exista un conflicto armado o que ya alcance el nivel de conflicto armado. Y eso es importante saberlo porque algunas veces, por ejemplo en el caso colombiano, ha existido una discusión, no tanto hoy en día, sino hace unos 10 años aproximadamente, y antes de eso, en torno a si existía o no existía conflicto armado en Colombia. Por ejemplo, en el gobierno de Álvaro Uribe, la posición que tenía el Estado es que no había un conflicto armado y que lo que existía era una lucha antiterrorista. Por otro lado, cuando se llega al gobierno de Santos, se reconoce que sí existe un conflicto armado interno porque cumple con las características que en el derecho internacional se ha considerado para este tipo de conflictos. Es decir, que existan actos de violencia que no son esporádicos, sino que son constantes, que tienen un nivel bastante alto, que además los grupos que están operando, que son partes dentro del conflicto, tienen una organización colectiva. Por ejemplo, en lo que se refiere a las FARC, como ustedes saben, cumple con una estructura, tenían unas jerarquías, tenían una organización, un asentamiento territorial, realizaban operaciones sostenidas, y eso es lo que lleva, por ejemplo, a que se entienda que existe un conflicto armado no internacional. Además de estos dos conceptos, es decir, del concepto de conflicto armado internacional y conflicto armado no internacional, se ha desarrollado un tercer concepto, que es el de conflictos armados no internacionales internacionalizados. Y eso hace referencia a un conflicto que se da dentro de un mismo país, es decir, es un conflicto no internacional, pero que se ha desarrollado con la intervención o la presencia de fuerzas armadas de uno o más países extranjeros, y esos países lo que hacen es intervenir desplegando sus propias fuerzas en el conflicto o ejerciendo, por ejemplo, control territorial en determinada zona. En ese caso, se considera que se ha internacionalizado el conflicto por la presencia de estas partes que en teoría no hacen parte del conflicto, pero que son externos al conflicto y que son estados que terminan participando en favor de estas causas. Entonces allí es donde se considera que se ha internacionalizado el conflicto, no porque se vaya a generar un conflicto internacional, porque definitivamente el conflicto se sigue dando únicamente dentro del territorio de un estado, pero la presencia de fuerzas armadas de otro estado que intervienen dentro del conflicto hace que se termine internacionalizando el conflicto, no territorialmente, sino por la participación de esos estados. Podemos concluir entonces de lo que se ha explicado que no es un conflicto armado. Definitivamente un conflicto armado no es o no se genera por disturbios interiores. ¿Qué son disturbios interiores? Bueno, cuando se realizan actos de violencia que tienen cierta gravedad o cierta duración, pero no alcanzan realmente una intensidad para que se pueda considerar un conflicto armado. Pero también se puede hablar de tensiones internas. Tensiones internas hace referencia a violaciones de derechos humanos o secuelas del conflicto armado o de disturbios interiores. Entonces hace referencia a manifestaciones pequeñas, ¿cierto?
Supongamos que hubo disturbios interiores por causa de las marchas, que significó, supongamos, el saqueo de supermercados en diferentes sitios del país. Entonces, esos saqueos no significaría que el país entrara en conflicto armado, reitero nuevamente, al margen de circunstancias con FARC y ELN, supongamos que esas circunstancias no existieran. Pero por supuesto el que se presenten esas circunstancias pues no significa que exista un conflicto armado, significa que hay tensiones interiores, significa que hay disturbios, que hay inconformidad, pero no necesariamente implica conflicto armado. Tendrían que generarse o gestarse otras circunstancias ya prolongadas de organización, de control territorial para que definitivamente se pudiera empezar a hacer un análisis en esa materia. Estos conceptos que hemos venido hablando de conflicto armado, internacional, no internacional, internacionalizado, ¿por qué terminan siendo importantes? Es importante porque existe una diferencia entre aplicar normas de derecho internacional humanitario en casos de conflicto armado internacional y aplicar las normas en casos de conflictos armados no internacionales. Por ejemplo, cuando se habla de un conflicto armado internacional, se aplica casi todas las normas que existen en el derecho internacional humanitario. Y básicamente cuando existen determinadas circunstancias, el análisis se hace básicamente por lo que existe dentro del derecho internacional, no por legislaciones nacionales, sino por lo que existe a nivel internacional. ¿Por qué? Porque son conflictos internacionales. En cambio, cuando hablamos de un conflicto armado no internacional, básicamente se aplica, en términos generales, el artículo 3 común de los convenios de Ginebra de 1949 y el protocolo 2 adicional del convenio de 1977. Y adicionalmente esto se complementa con la legislación interna del Estado. Como es un conflicto armado no internacional, por supuesto se tiene en cuenta la regulación que se ha dado dentro de la propia legislación. Usualmente la legislación de los países establece disposiciones que tienen que ver con circunstancias de derecho internacional humanitario, como lo vamos a estar viendo también en el caso colombiano, en donde me referiré un poco más adelante de qué normas han existido en esa materia. Pero anoten entonces allí las distinciones en torno a la aplicación de las normas. Sabiendo entonces de dónde parte o por qué surge el derecho internacional humanitario, entonces hablemos ahora de qué es el derecho internacional humanitario. Y el derecho internacional humanitario hace referencia a un conjunto de normas y principios que buscan limitar el ejercicio de la guerra. Y desde esa perspectiva entonces vamos a estar viendo los principales elementos de la guerra. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que la guerra se puede ejecutar. Justamente por lo que veníamos hablando, el ser humano y el concepto de guerra están ampliamente vinculados. La presencia de ambos, pues a lo largo de la historia se ve como que van de la mano. Pero justamente a lo largo del tiempo lo que se ha visto es que la guerra no se puede dar de cualquier forma, que deben existir unos límites para que de cierta manera pues no se infrinjan los elementos más básicos contra la humanidad. Y desde esa perspectiva entonces se ha considerado que el jus ad bellum y el jus in bellum, es decir, el derecho que se da en la guerra y el derecho de la guerra, están haciendo referencia a aquellas acciones que se pueden ejecutar dentro de la guerra. Ahora, si bien se puede llegar a ejecutar la guerra, eso no significa que va a ser el primer recurso. Recuerden cómo lo veíamos cuando termina la Segunda Guerra Mundial y cuando surgen organizaciones internacionales como la OEA y la ONU, las mismas disposiciones que han sido ratificadas por los estados en los instrumentos internacionales indican que se quiere promover la paz. Y desde esa perspectiva, por supuesto, la aspiración a la que se tiene, a la que se llega, es que definitivamente la guerra sea el último recurso,
que los conflictos que puedan surgir dentro de un estado o entre estados deberían ser resueltos mediante mecanismos alternativos de solución de conflictos distintos a la guerra, pero que si definitivamente la guerra es inevitable, la guerra no debe darse de cualquier forma y que por lo mismo deberá estar sometida a ciertos límites. Y esos límites están básicamente guiados por unos principios básicos del derecho internacional humanitario. Vamos entonces a estar viendo cuáles son esos principios. Cuando hablamos de los principios del derecho internacional humanitario, debemos hablar inicialmente del principio de distinción. El principio de distinción es bastante importante y en el caso del conflicto colombiano ha sido un punto clave en el análisis de muchos casos en donde se ha encontrado la responsabilidad de agentes estatales que han llegado a infringir el derecho internacional humanitario. Y en ese sentido, entonces, antes de adentrarme a hablar del principio de distinción, quiero hacer un breve paréntesis por algo que en alguna clase me la preguntaban y que creo que es importante, si ustedes no lo recuerdan, reiterarlo. Y es que hay una diferencia entre el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Y es que en el caso de los derechos humanos es aplicado en todo tiempo. Es decir, los derechos humanos pueden llegar a ser violados en tiempos de paz o en tiempos de guerra. Por lo mismo, el Estado debe darle cumplimiento a los parámetros que hay en materia de derechos humanos, exista o no exista un conflicto internacional o no internacional. Sin embargo, los parámetros de derecho internacional humanitario son aplicables única y exclusivamente si el Estado se encuentra en guerra. Por lo mismo, ahí es donde a veces los medios caen en imprecisiones cuando indican que un país X que no está en conflicto armado no aplicó las normas de derecho internacional humanitario. Y es una imprecisión por lo que les acabo de mencionar. Solamente si hay conflicto armado sería posible aplicar derecho internacional humanitario. Ahora bien, teniendo claro ese aspecto, miremos entonces en qué consiste el principio de distinción. Y cuando hablamos del principio de distinción, estamos haciendo referencia a la distinción que debe existir entre la población civil y los combatientes. Teniendo claro entonces que cuando hay un conflicto armado hay unos combatientes. ¿Quiénes son los combatientes? Como su nombre lo indica, quienes intervienen en el conflicto armado, que normalmente suelen ser dos bandos. Por ejemplo, en el caso de nuestro conflicto interno, pues los combatientes serían las fuerzas militares contra los miembros de las FARC o del ELN, por ejemplo. ¿Y quién es la población civil? Todos aquellos que no intervienen dentro del conflicto armado. Entonces, el principio de distinción hace referencia, por un lado, a la distinción entre la población civil y los combatientes y la distinción entre bienes civiles y objetivos militares. Y al hacer esa distinción quiere decir que los actores del conflicto no deben atacar a aquellas personas o bienes que no hacen parte del conflicto. Es decir, que en términos generales, cuando hay una guerra, los miembros o los combatientes pueden atacarse entre ellos. Y ese ataque sería considerado legítimo. El que, por ejemplo, se dé baja a una persona que efectivamente hace parte de las filas de las FARC por miembros del ejército es considerado como un acto legítimo dentro de un conflicto armado. Y viceversa, si una persona que hace parte de las FARC asesinar a un miembro de las Fuerzas Armadas es un acto que hace parte del conflicto armado y que desde esa perspectiva pues no sería considerado un asesinato. Por eso es que cuando dentro de la justicia penal militar se da de baja a una persona que sí es miembro de las FARC, por ejemplo, los jueces penales militares hacen el levantamiento y las autoridades correspondientes hacen el levantamiento del cadáver, hacen todo el proceso de averiguación y constatan que efectivamente es una persona
que hacía parte de las filas de las FARC. Entonces al soldado no le van a abrir un proceso de asesinato. ¿Por qué? Porque estaba autorizado bajo el mandato que tenía de participar dentro del conflicto para ejercer ese acto, que es muy distinto a que en un país en donde no haya conflicto armado a una persona le dé por matar a otra persona. Es un delito, es un asesinato. ¿Por qué? Porque no están en conflicto armado ni hay combatientes. De la misma manera en que es diferente el hecho de que una persona que no es combatiente, sino población civil, sea disfrazada como si fuera parte de un grupo armado y se le haga pasar y se le dé como un miembro de estos grupos y se le dé muerte. En ese caso sí se considera que hay un delito. ¿Por qué? Porque se le dio muerte a una persona que no hacía parte del conflicto armado. Es más, una persona que es considerada como una persona protegida por el derecho internacional humanitario. ¿Quiénes son las personas protegidas por el derecho internacional humanitario? Toda la población civil, es decir, todos aquellos que no sean combatientes. Y por eso es que es tan sonado en Colombia el tema de las ejecuciones extrajudiciales, que son las mal llamadas, los mal llamados falsos positivos, que realmente son ejecuciones extrajudiciales. ¿A qué se hace referencia cuando se habla de ejecución extrajudicial? Se hace referencia a el acto de darle muerte a una persona, en teoría sin que exista un proceso en el que se haya juzgado a esa persona ni se le tenga un motivo para darle muerte, ¿no? En casos, por ejemplo, hay legislaciones que permiten la pena de muerte y que bajo ese entendido es legítimo darle muerte a una persona cuando ha sido juzgado, procesado, encontrado culpable, hay sentencia en firme al respecto y es encontrado culpable y por lo mismo pues se le impone la pena de muerte. En nuestra legislación no ocurre eso y por lo mismo en ningún caso se debería dar muerte a una persona que en teoría cometió un delito como lo puede ser bueno, el delito que ustedes consideren. Pero definitivamente el tema de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia, desde la visión del derecho internacional humanitario, es considerado una infracción al derecho internacional humanitario. Cuando una persona que hace parte del conflicto no sigue los lineamientos del derecho internacional humanitario, se dice técnicamente que infringió el derecho internacional humanitario, distinto a lo que ocurre en el derecho internacional de los derechos humanos, que cuando se atenta contra un derecho humano se dice que se violó un derecho, ¿sí? Es un lenguaje distinto que existe entre los dos tipos de derechos. Retomando entonces, principio de distinción, se hace una distinción entre población civil y combatientes, lo que les acabo de mencionar. Los combatientes pueden legítimamente atacarse a sí mismos. Hay ciertas restricciones en torno a qué acciones se pueden llegar a realizar, que vamos a hablar un poquito más adelante en otro principio, pero tengan en cuenta eso, que en principio el ataque de un bando hacia el otro es legítimo. En cambio, no es legítimo atacar a quien no sea combatiente, principalmente población civil. Pero adicionalmente el principio de distinción también hace referencia a la distinción entre bienes civiles y objetivos militares. Cuando se hace referencia a los objetivos militares, hacemos alusión a aquellos bienes, aquellos lugares que por la importancia estratégica que tiene para el bando contrario, pues termina siendo un objetivo de ataque por parte del otro bando. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado en diferentes oportunidades que, por ejemplo, un comando como la 8ª Brigada, que es donde habitan las Fuerzas Armadas, o más bien las fuerzas militares, en este caso del departamento del Quindío, la 8ª Brigada, sería considerada por miembros de un grupo armado, en su momento las FARC, como un objetivo militar. ¿Por qué? Porque el otro bando pues son las fuerzas militares
Y allí en la octava brigada pues es donde están los soldados, en donde se hace inteligencia, contrainteligencia, y por lo mismo pues es un sitio estratégico, y de allí que ustedes por ejemplo escuchen el ataque que se hizo a la brigada X de las fuerzas militares. De la misma manera que por ejemplo el ataque a un campamento de un jefe de las FARC pues es un objetivo militar para las fuerzas militares. Pero lo que no se podría es considerar el ataque a bienes que no pertenecen a un bando en conflicto y que son bienes que realmente son de los civiles. Por ejemplo, las casas de los civiles. O incluso más allá de eso, bienes que están protegidos eh, y que son considerados como lugares de refugio en casos de circunstancias de alerta, como lo son, por ejemplo, las iglesias, los hospitales, las escuelas. De allí que sea considerado tan grave el que se ataque a una iglesia o a una escuela en donde están esencialmente civiles. El siguiente principio es el principio de limitación. Cuando se habla del principio de limitación se hace referencia a que los medios y métodos de combate no son ilimitados. Es decir, el fin no justifica los medios. Dentro de una guerra no se puede atacar de cualquier forma. Y eso tiene mucho que ver con el antecedente más grande que existió en la humanidad, que fue el uso de las bombas atómicas durante la Segunda Guerra Mundial, que los desastres y las consecuencias humanas fueron devastadoras, y por lo mismo se ha entendido que se debe limitar el uso de determinadas armas, por ejemplo las armas nucleares, las armas químicas o determinadas armas que generan un dolor prolongado e intenso dentro del ser humano. Por ejemplo, hay determinadas balas que lo que hacen es que cuando ingresan al cuerpo humano se van expandiendo, se van abriendo, de manera que lo que hacen es destrozar internamente y generan una muerte lenta y dolorosa. Entonces son armas que se ha considerado que realmente no es un medio apropiado, porque termina generando esa tortura en la misma persona. Y por lo mismo entonces se ha considerado que los medios y los métodos que se utilizan no pueden causar males superfluos o sufrimientos innecesarios. Que en este caso, y aunque suena un poco frío decirlo, pues lo que se ha considerado es que entre utilizar una arma que al ingresar al cuerpo mata de manera inmediata, a utilizar un arma que a la postre 2-3 horas después va a terminar matando a la persona, pero después de generarle intensos dolores, pues realmente eso es un sufrimiento innecesario, que en lugar de eso pues debería utilizarse medios adecuados. De la misma manera, por ejemplo, que se ha hablado de no se pueden utilizar, por ejemplo, determinados proyectiles que no tienen precisión. Por ejemplo, que cuando los lanzan no saben dónde van a caer, y puede terminar afectando población civil. Eso, bueno, también se relaciona con el principio de distinción, pero de la misma manera el que eso pueda llegar a generar daños o sufrimientos innecesarios, pues no debe ser considerado de manera bastante importante por las partes en conflicto. El siguiente principio tiene que ver con el principio de la proporcionalidad. En ese sentido, entonces, es importante saber que el principio de la proporcionalidad, como su nombre lo indica, hace referencia a la ponderación que se debe hacer entre la ventaja militar que ofrece desarrollar determinada operación militar frente a los daños colaterales que se pueden llegar a generar en la población civil o en los bienes civiles. Por ejemplo, se está planeando el realizar una acción militar en donde se pretende dar de baja a una serie de miembros de un grupo al margen de la ley, de un grupo armado al margen de la ley.
Pero cuando se está realizando el operativo ocurre que una de estas personas se ingresa a una escuela y los miembros de las fuerzas militares se dan cuenta que esa persona está en la escuela. La escuela está llena, todos los niños, los profesores, las personas están refugiados están refugiados, supongamos que en el auditorio o en la sala máxima, o bueno, están dentro de la escuela, y lo que se hace en esos momentos es arrojar una bomba sobre el colegio, que hace que efectivamente la persona que se había infiltrado en la escuela muera, pero mueren correlativamente 300 niños y profesores. Entonces, en esas circunstancias, pues se va a considerar que no hubo proporcionalidad en esa operación militar. ¿Por qué? Porque si bien, claro, se pudo dar de baja a un miembro que hacía parte del otro bando, lo cierto es que los daños colaterales, es decir, la afectación que se tiene hacia la población y hacia los bienes civiles, es de tal magnitud que no compensa la muerte de esa persona. Es decir, la afectación a la población civil es mucho más alta que la ventaja militar que ofrecía dar de baja a esa persona. Noten entonces que no hay un sí o un no. No hay una respuesta exacta, se requiere el análisis de cada caso, y por lo mismo es que la estrategia militar es tan importante en esos casos, porque no se deben tomar decisiones apresuradas, se requiere considerar lo que me dice el derecho internacional humanitario para evitar la afectación a la población civil. Y en conexión con lo que venimos hablando, también encontramos el principio de la protección. El principio de la protección hace referencia, bueno, también es llamado el principio de humanidad o de inmunidad, y hace referencia a la protección que se debe brindar hacia la población civil, y entre ellos, por ejemplo, a los enfermos, heridos o las personas puestas fuera de combate, y al personal médico, sanitario y religioso. Entonces, el derecho internacional humanitario nos dice que estas personas están protegidas y que por lo mismo ninguna parte dentro del conflicto, ningún combatiente debe atacarlos, aun si se encuentran dentro del campo de batalla. De ahí entonces que ustedes encuentran que el personal médico, sanitario, religioso está protegido, no lo deben atacar. Y lo que mencionábamos, las personas heridas o puestas fuera del combate están también protegidas, aún si las personas puestas fuera de combate, en términos generales se habla de un combatiente. Eso probablemente ustedes lo habrán visto en algunas películas en donde ustedes ven que una persona que estaba dentro de un conflicto armado está en una lucha con la persona del bando opuesto, y una de las personas desarma a la otra y lo hiere de gravedad, pero no le da muerte. Y en esas circunstancias, cuando se considera que la persona ya está puesta fuera del combate, lo que se debe hacer es brindarle protección o tratamiento médico. Y en esas circunstancias se va a considerar un prisionero de guerra. Pero no se le debe dar muerte. ¿Por qué? Porque ya fue puesto fuera de combate. Una infracción al derecho internacional humanitario sería que después de que fue desarmada esa persona, de que está reducida porque ya, supongamos, no se puede mover, está inconsciente, lo que hace la otra persona es rematarlo, ¿no? Si eso es lo que se hace, sería considerado una infracción al derecho internacional humanitario, justamente por la presencia o la protección que brinda el derecho internacional humanitario, en donde dice que no se puede hacer cualquier cosa. De la misma manera tenemos el principio de precaución. Y el principio de precaución es muy importante porque nos dice que cuando se están planeando operaciones militares se tiene que tener sumo cuidado, y se tiene que tener en cuenta que la planeación y la realización de cualquier operación militar se debe hacer con extrema cautela, en donde se deben tener en cuenta los principios que hemos mencionado, y sobre todo que no se vayan a generar daños colaterales. Lo que más se debe evitar es eso,
que se termine afectando a la población civil. Y eso se puede hacer cuando existen esas medidas de precaución, que es una de las circunstancias que, por ejemplo, se ha reprochado um, en diferentes conflictos en donde se nota que hubo falta de estrategia, falta de investigación en torno al objetivo militar que fue escogido y que se termina afectando, causando daños más grandes de lo que se imaginaba. Por ejemplo, uno de los operativos que ha sido muy controvertido y que incluso ha llegado a ser examinado en organismos internacionales tuvo que ver con justamente un enfrentamiento que hubo hace varios años entre las fuerzas militares y miembros de las FARC, que llevó a que se diera un bombardeo en donde, un enfrentamiento en una zona en donde en teoría estaban las personas que eran combatientes, y lo que terminó sucediendo, al parecer más por error estratégico que tendría que ver con el principio de precaución, fue que se disparó no contra los combatientes sino contra la población civil. Y eso pues justamente señala o resalta la precaución y el deber que se tiene al respecto. Junto con lo anterior, se debe tener en cuenta también el principio de la necesidad militar. Cuando se habla del principio de la necesidad militar, se hace referencia se hace referencia principalmente a que se permiten solo aquellas operaciones militares que representan o que son indispensables para obtener una ventaja militar concreta y definida. Conclusión: no se pueden hacer operaciones militares porque sí. Las operaciones militares tienen que ser planeadas, pero tienen que representar realmente una ventaja militar. No se debe generar de cualquier manera, y de ahí que debe ser tenido en cuenta precisamente la conexión con lo anterior, ¿no? La necesidad de la precaución. Conclusión de los principios que llevamos hasta el momento. Cuando se está dentro de un conflicto armado, no se puede atacar a cualquiera. No se puede hacer lo que sea en la guerra. Definitivamente ese dicho de que en la guerra y en el amor todo se puede no es cierto. Existe el derecho internacional humanitario y precisamente no se puede atacar a cualquiera. No podemos atacar a la población civil, no podemos atacar los bienes que son considerados civiles. Por lo mismo, no se puede atacar cualquier cosa y tampoco se puede atacar de cualquier manera. Yo tengo que considerar a quién ataco, dónde lo ataco y con qué lo ataco. Si no considero esos elementos, probablemente se terminan cometiendo errores que pueden llegar a ser considerados como infracciones al derecho internacional humanitario. Teniendo claros estos principios, precisemos algo en torno a lo que mencionábamos previamente, y es la distinción que existía entre derecho internacional humanitario y derecho internacional de los derechos humanos. Ya hablamos que el derecho internacional humanitario debe ser aplicado en tiempos de guerra y que el derecho internacional de los derechos humanos se aplica en todo momento, en tiempos de guerra o en tiempos de paz. Pero la pregunta sería entonces, ¿quién es el responsable de aplicar cada uno de estos derechos? Cuando hablamos entonces del derecho internacional de los derechos humanos, el sujeto responsable de aplicar esos parámetros es el Estado. De allí que ustedes pueden ver que cuando se habla de violaciones a los derechos humanos en los diferentes sistemas, la persona o la entidad respecto de la cual se presentan las peticiones o denuncias es el Estado. Pero cuando hablamos de derecho internacional humanitario, el sujeto responsable de aplicar las normas internacionales o nacionales que existan dentro de la materia son las partes que están en el conflicto, que usualmente una de las partes terminan siendo agentes del Estado, como lo que ha ocurrido en el conflicto colombiano, donde una de las partes pues son las fuerzas militares. Pero esas partes del conflicto también son el otro bando, es decir, las FARC también están obligadas a aplicar los principios de derecho internacional humanitario, y de allí que se les ha criticado mucho en torno a que han infringido el derecho internacional humanitario en diferentes circunstancias. Junto con esto hay que tener claro que
cuáles son los sujetos de protección. Es decir, sabemos quiénes son los que están obligados a aplicarlo, pero respecto de quiénes están obligados a aplicar el derecho internacional humanitario. Entonces, cuando hablamos del derecho internacional de los derechos humanos, las personas a quienes protegen son todos. Los derechos humanos hacen parte de todos los individuos, hagan parte del Estado o no hagan parte del Estado. Toda persona está protegida por el derecho internacional de los derechos humanos. Pero cuando hablamos del derecho internacional humanitario, no se habla de todas las personas, se habla de las personas protegidas por el derecho internacional humanitario, que las mencionábamos previamente: población civil, personas enfermas o puestas fuera de combate, y el personal médico, sanitario y religioso que está dentro del campo de batalla. Esos son, hay varias circunstancias adicionales, pero en términos generales, cuando se habla de personas protegidas, se hace referencia a estos aspectos. Y en ese sentido, entonces, podemos ver que hay un punto en el que converge el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Y principalmente tiene que ver con el hecho de que los derechos humanos no se pueden desconocer en tiempos de guerra. Por eso es que en el caso colombiano, cuando se han analizado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos casos en donde se habla o se hace referencia a violaciones a los derechos humanos en contextos de conflicto, normalmente la Corte Interamericana analiza la violación de los derechos humanos, pero a la luz también del derecho internacional humanitario. No porque la Corte Interamericana pueda declarar infracciones al derecho internacional humanitario, porque no lo puede hacer, la Corte Interamericana no tiene esa competencia, pero sí puede interpretar las disposiciones de los derechos humanos en conexión con el contexto del conflicto que precisamente lleva a que se analicen esas normas del derecho internacional humanitario. Usualmente lo que se encuentra en esos conflictos es que al infringir una norma del derecho internacional humanitario, correlativamente se está generando una violación a los derechos humanos. Por ejemplo, cuando una parte del conflicto no sigue el principio de distinción y le da muerte a una persona que hacía parte de la población civil, normalmente esa muerte también es considerada como una violación al derecho a la vida. Entonces noten que ahí hay un punto de convergencia en esos aspectos. Cuando hablamos entonces del derecho internacional humanitario, podemos ver que existen dos grandes vertientes. Por un lado, el derecho internacional humanitario convencional y el derecho internacional humanitario consuetudinario. ¿Y eso qué significa? Que esas disposiciones del derecho internacional humanitario han sido creadas inicialmente mediante la costumbre, por eso fue consuetudinario, aunque hoy en día existen muchas disposiciones que se encuentran en los tratados internacionales. Entonces vamos a hablar un poco acerca del derecho internacional humanitario convencional y luego precisaremos algunos aspectos del derecho internacional humanitario consuetudinario. Para hablar del derecho internacional humanitario convencional, vamos entonces a hacer referencia a los principales tratados que existen en materia de derecho internacional humanitario. Y allí habría que referirnos a que no es tan reciente, en el sentido en el que más bien ha sido una preocupación que se ha dado desde mediados de los 1800. Vemos, por ejemplo, que en 1864 se dio la Convención de Ginebra sobre la protección de heridos y enfermos en campaña, que fue una de las principales preocupaciones y uno de los orígenes, por ejemplo, de una de las organizaciones internacionales o de la principal organización internacional en materia de derecho internacional humanitario, que es la organización de la Cruz Roja. La Cruz Roja Internacional se ha constituido precisamente en el organismo que se encarga de velar el actuar en torno al derecho internacional humanitario. Y en términos generales es la que indica cuando un Estado ha infringido el derecho internacional humanitario. Y tuvo esos orígenes precisamente en cuando
dentro de la guerra habían heridos y enfermos en campaña. Por ello, el primer tratado relevante en la materia justamente se refiere a este aspecto. Y en 1899 nuevamente se iba a hacer referencia a este aspecto y se iba a dar la Convención de Ginebra sobre la protección de heridos y enfermos en mar. Es decir, se hizo referencia a esos conflictos que se daban en batallas navales y donde normalmente se generaban naufragios, y allí es donde se hace un análisis, o por lo menos se establecen unos parámetros básicos en torno a la materia cuando se trata de conflictos, ya sea en tierra o en mar, pero principalmente en 1899 se hace referencia a esos conflictos en el mar. Luego, un tratado relevante iba a ser el de 1925, que es el Protocolo de Ginebra, que prohíbe la utilización de gases asfixiantes, tóxicos o medios bacteriológicos. Recordando nuevamente el principio que mencionábamos previamente, que tiene que ver justamente con el principio de la limitación, es decir, que no se deben causar daños superfluos, y muchas veces esos gases asfixiantes generaban un dolor innecesario. De allí que pues se ha buscado limitar ese medio, que no se utilicen los gases cuando se está dentro de un conflicto. Luego, en 1929, se iba a dar la Convención de Ginebra sobre protección de los prisioneros de guerra. Es un tratado muy importante porque se hace precisamente la distinción de lo que hablábamos previamente, y es qué se puede hacer y qué no se puede hacer cuando una persona del bando contrario cae en manos del enemigo. ¿Por qué? Porque lo que normalmente nos muestra la historia es que cuando el enemigo cae en manos del otro bando, el otro bando normalmente lo que terminaba haciendo era matando a esta persona o torturando a esa persona para generarle, por ejemplo, obtener información de esa persona, o generarle dolor intenso como una especie de retaliación por ser su enemigo. Entonces, en esta convención se establecieron límites de lo que se debe y no se debe hacer con esas personas, no queriendo decir que a los prisioneros de guerra los tendrán que tratar como reyes, pero sí haciendo referencia a unas limitaciones mínimas en términos de humanidad para que se evitaran, por supuesto, ese tipo de circunstancias. En 1949 se iban a dar los convenios de Ginebra más relevantes, los que ustedes normalmente escuchan, que son los convenios de Ginebra de 1949, y que están divididos en 4 que son bien importantes. El primero tiene que ver con las Fuerzas Armadas en campaña, el segundo con las Fuerzas Armadas en el mar, el tercero sobre prisioneros de guerra y el cuarto sobre la población civil. Esos convenios son sobre conflictos armados internacionales y hace referencia justamente a cómo debe ser el tratamiento con la población civil, con los prisioneros de guerra, cuando hay conflictos en tierra y cuando hay conflictos en mar. Vienen a ser los tratados más, diría, más importantes, son los que más se utilizan, digámoslo así, el fundamento en torno a los conflictos internacionales. Sin embargo, en materia de derecho internacional humanitario pueden ver que hay cantidad de tratados. Estamos mencionando solo los principales. Entre ellos también está la Convención de 1954, la Convención, el Reglamento y el Protocolo 1 de La Haya sobre la protección de bienes culturales, que también tiene que ver con lo que hablábamos previamente del principio de distinción. ¿Cuándo se puede o no se puede atacar bienes? Y en este caso pues se hace la referencia a la protección que tienen los bienes culturales, es decir, que bienes que tienen una calidad, una representación y una importancia histórica dentro del país no deberían ser atacados. De allí que, por ejemplo, se ha reprochado cuando en diferentes conflictos en el Medio Oriente, por ejemplo, se han atacado monumentos o bienes culturales históricos que son representativos para ese estado.
y que lo hacen a modo de retaliación, a modo de generar una sensibilidad y un dolor dentro de la población por la pérdida de ese bien. En 1972 se iba a dar la Convención sobre la prohibición, el desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas y su destrucción. También una convención que buscaba establecer límites en torno a las armas que pueden o no ser usadas dentro de los combates. Y por lo mismo, bueno, termina siendo un instrumento bastante relevante en la materia. En 1977 se dan los protocolos adicionales a los convenios de Ginebra de 1949. Son dos protocolos muy importantes que también complementan ese cimiento que dieron los convenios de Ginebra de 1949. Esos protocolos adicionales son el Convenio 1 sobre la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales y el Protocolo 2, que es la protección de las víctimas de los conflictos armados no internacionales. Entonces son muy importantes porque ya hace referencia a las víctimas del conflicto armado y en términos generales pues que terminan siendo población civil, por lo mismo pues terminan siendo convenios bastante importantes en la materia. En 1980 también se dio la Convención sobre la prohibición y la restricción del empleo de ciertas armas convencionales que pueden considerarse excesivamente nocivas o que tienen efectos indiscriminados. Esto en referencia con el principio de la limitación. Ya les decía, a lo largo de la historia pues se han hecho el análisis de ciertas armas que definitivamente causaban efectos desproporcionados y que se ha considerado que no deben ser usados por los estados ni por los combatientes dentro de un estado y que de hecho ha sido uno de los aspectos que se le ha reprochado a las FARC cuando han hecho uso de las minas antipersonales. Son armas que tienen un uso o tienen unos efectos indiscriminados. ¿Por qué? Porque plantar las minas antipersonales no va dirigido específicamente a un objetivo militar. Lo que vemos justamente en el territorio colombiano es que muchas personas afectadas por minas antipersonales eran niños, campesinos, es decir, población civil y no realmente miembros de las fuerzas militares. De allí que por esos efectos indiscriminados las minas antipersonales son considerados como un medio que no está permitido dentro del derecho internacional humanitario, entre otros, pero ese es uno de los que les puedo mencionar para que ustedes tengan una idea general del tema. Dentro de estos convenios también encontramos en 1993 la Convención sobre la prohibición del desarrollo, producción, almacenamiento y empleo de armas químicas. En conexión con lo que hablábamos de las armas bacteriológicas, pues también se considera que no se deben usar armas químicas. En ese sentido, entonces, podemos ver, por ejemplo, en torno a las armas bacteriológicas, como lo puede ser, por ejemplo, el poner un virus en el agua para que el bando contrario se infecte y muera. También ha sido considerado, por ejemplo, algo de efectos indiscriminados, porque el poner una bacteria en el agua también puede terminar afectando a la población civil. Pero también el uso de armas químicas que usualmente terminan teniendo un efecto nocivo en la población civil y que terminan redundando también en daños superfluos o innecesarios dentro del bando contrario. En 1998 de resaltar el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que también es conocido como el Estatuto de Roma. Muy importante porque, bueno, la Corte Penal Internacional es uno de los organismos, o diría el organismo que termina juzgando infracciones al derecho internacional humanitario. ¿Por qué? Porque bueno, dentro del Estatuto de Roma está dentro de la competencia de la Corte el juzgar crímenes de guerra. Y dentro de esos crímenes de guerra pues está justamente la infracción, diferentes infracciones al derecho internacional humanitario.
De allí entonces la relevancia que tiene la Corte Penal Internacional en la materia. En el año 2000, un protocolo facultativo a la Convención sobre los Derechos del Niño, muy importante porque esta convención es relativa a la participación de los niños en los conflictos armados. Es decir, es un protocolo que hace referencia a los niños soldados y que de hecho alguno de ustedes lo expuso en el primer corte sobre precisamente esta temática. En el 2013 también encontramos un tratado sobre el comercio de armas que trata de establecer determinados límites en la materia y es entonces, bueno, aunque existen muchos más tratados en la materia, pues estos son los principales que existen en términos generales para que ustedes tengan una base, una noción del contenido que se establece en la materia y que si ustedes se fijan, los diferentes tratados hacen referencia a los tres aspectos básicos del derecho internacional humanitario que mencionábamos, que no se puede atacar a cualquiera, que no se puede atacar cualquier cosa y que no se puede atacar de cualquier forma. Vamos a estar ahora enfocándonos en el segundo contenido del derecho internacional humanitario. Finalizando el video anterior, hicimos referencia al derecho internacional humanitario convencional, es decir, aquellas disposiciones, normas o tratados internacionales que establecen un límite al ejercicio de la guerra. Pero vamos a hablar ahora acerca del derecho humanitario consuetudinario, es decir, aquellas disposiciones, aquellos principios que han surgido por la práctica reiterada del Estado. Y en ese sentido, entonces recordemos que cuando hablamos de un derecho consuetudinario, hacemos referencia al ejercicio de una costumbre entendida como una práctica general aceptada como derecho, es decir, que por el ejercicio repetitivo en el tiempo termina siendo considerado como obligatorio. Y allí entonces surgiría la pregunta y es, bueno, ¿cuándo se considera que eso es una práctica general aceptada y practicada dentro de un Estado? Bueno, en términos generales, esa práctica normalmente se entiende que existe dentro de un Estado cuando reposa dentro de su legislación, en la jurisprudencia de sus organismos judiciales, cuando está establecida en los manuales militares o en los informes de operaciones de las fuerzas militares. Entonces, claro, cuando reposan estos manuales o en estos informes, se entiende que se está ejerciendo, que existe una práctica de ese principio, ¿no? Por ejemplo, si en el informe de una operación militar se encuentra que dentro de la planeación se han tenido en cuenta el principio de la limitación, el principio de la distinción, pues se entiende que el Estado está aceptando estos aspectos y que los está poniendo en práctica. Se considera que es general, por supuesto, cuando es uniforme dentro del Estado, que no es una práctica excepcional, que por el contrario, por ejemplo, se le exige a todos los agentes militares la realización de estos aspectos y que desde esta manera entonces pues está siendo aceptada por parte del Estado. En torno al derecho internacional humanitario también ha sido muy importante la cláusula Martens. La cláusula Martens bueno, fue inspirada en el jurista ruso Martens, quien justamente dentro del convenio cuarto de la Haya sobre leyes y usos de la guerra terrestre quedó específicamente plasmado en el preámbulo de esta convención que en caso de que dentro de las disposiciones de la convención no encontraran qué normatividad aplicar, se podría acudir al derecho consuetudinario. Y eso iba a ser importante porque iba de cierta manera a abrir el espectro para permitir la aplicación del derecho internacional humanitario consuetudinario. Ahora, desde esa perspectiva, quizá uno de los aspectos más controversiales sería, bueno, ¿cuáles son esas reglas que se han derivado o se han establecido dentro del derecho humanitario consuetudinario? Y en ese sentido, el Comité Internacional de la Cruz Roja realizó una investigación en el año 2005 donde realizó un compendio
de aquellas normas que fueron identificadas que hacían parte del derecho internacional humanitario consuetudinario que podía ser aplicable a los conflictos armados. Y dentro de esta investigación se identificó que existían 161 normas, 159 de las cuales eran aplicables a conflictos armados internacionales y 149 de las cuales eran aplicables a conflictos armados no internacionales. En términos generales, 143 de estas normas pueden ser aplicadas en los distintos tipos de conflictos, pero es importante tener en cuenta que, como ustedes pueden ver, son normas bastante amplias. De hecho, ustedes las pueden encontrar, la Cruz Roja lo publicó esta investigación y se encuentra en un convenio que ustedes pueden consultar en la página de esta entidad. En términos generales, las reglas del derecho consuetudinario que son aplicables a los conflictos armados podrán ver que se refieren a elementos que ya hemos abordado previamente. Por ejemplo, el principio de distinción, en donde, por ejemplo, las distintas reglas son la distinción que debe haber entre civiles y combatientes, la distinción entre objetos civiles y militares, la prohibición de ataques indiscriminados, la proporcionalidad de los ataques, las precauciones que deben haber en relación con el ataque y frente a los efectos que pueden generar los ataques. Reglas también que se han identificado en torno a las personas y objetos protegidos. Por ejemplo, se han identificado reglas en torno a el personal y los objetos médicos y religiosos o de ayuda humanitaria, los personales que están involucrados en las misiones de mantenimiento de paz, en relación con los periodistas, que también son personas protegidas dentro del conflicto, las zonas protegidas, la propiedad cultural, las obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas. También se han identificado normas en relación con el medio ambiente y bueno, todo esto para indicar que el derecho internacional humanitario consuetudinario viene a complementar pues esos principios, esas normas, esos tratados que están dentro del derecho convencional y sirve para dotar también de contenido a esos conceptos y esas nociones que están dentro del derecho convencional. En términos generales, estas normas de derecho internacional humanitario han sido consideradas como jus cogens. Como ustedes recordarán de clases anteriores, el jus cogens hace referencia al derecho imperativo. Y si ustedes revisan el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, nos dice que el jus cogens es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de los estados en su conjunto como una norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma posterior de derecho internacional general que tenga ese mismo carácter. Es decir, es una norma de derecho imperativo, de derecho obligatorio por parte de los estados que no puede ser derogada por un estado y estos principios que hemos hablado de derecho internacional humanitario justamente hacen parte del jus cogens internacional conforme lo ha manifestado la Corte Internacional de Justicia, es decir, ha considerado que esos principios son principios que no pueden ser suspendidos por los estados, es decir, que un estado no puede decir que no acepta el principio de la distinción, por ejemplo, porque no puede el estado entrar a derogar esta disposición. Miremos ahora qué ocurre con el derecho humanitario en el caso colombiano. Normalmente lo que ocurre dentro de los distintos estados es que dentro de su propia legislación establecen disposiciones que tratan de aterrizar el derecho internacional humanitario como norma nacional. Y eso ocurre en principio con el artículo 214 de la Constitución Política, en donde nos dice que en todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario, dando allí como una puerta abierta al establecimiento y a la recepción de esas normas que han sido creadas por un lado desde el punto de vista consuetudinario, pero también desde el punto de vista convencional a partir de los tratados que Colombia ha ratificado. Pero
también es importante que ustedes tengan en cuenta que en Colombia se han penalizado ciertas infracciones al derecho internacional humanitario, como cuáles, por ejemplo, si ustedes revisan el Código Penal, la Ley 599 del 2000, se ha establecido un capítulo sobre delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. Y justamente, por ejemplo, las ejecuciones extrajudiciales, es decir, el que una persona, como lo que usualmente ha sido conocido como falsos positivos, que una persona civil sea dada de baja por un agente militar, es considerado como un homicidio en persona protegida. Y eso lo pueden encontrar, por ejemplo, en el Código Penal. Estos son elementos importantes a tener en cuenta, y es importante, por ejemplo, en ese aspecto de un homicidio en persona protegida, lo que les mencionaba, cuando una persona es combatiente y cuando una persona no es combatiente, porque ahí hay una diferencia muy importante entre ser civil y ser combatiente. Por ejemplo, para saber cuándo una persona es civil, hay que saber que es una persona que no participa en las hostilidades. El combatiente obviamente participa en esas hostilidades, y por lo mismo, bueno, hay un punto gris en donde se trata de personas que son civiles, pero que siendo civiles participan de manera indirecta, por ejemplo, proporcionando información, o que participan en algunos casos y en otros no. Bueno, esa es una franja gris, pero en términos generales, una persona civil es cualquier persona que no participa de las hostilidades. En el momento en que un civil decide tomar las armas y participar en el conflicto, pues pierde esa condición de civil. Por lo mismo, hay ciertos derechos. Una persona civil pues no tiene el derecho a tomar las armas, y por lo mismo es que está protegido por el derecho internacional humanitario. Un combatiente tiene el derecho a usar las armas y a participar en el conflicto, por supuesto dentro de los límites que supone el derecho internacional humanitario. En cuanto a la responsabilidad, por ejemplo, un civil puede llegar a ser juzgado por el hecho de tomar las armas en un contexto, pues, puesto que, por ejemplo, el que un civil dé muerte a otro civil es considerado un asesinato. Entonces allí pues el hecho de tomar las armas y tomar esas actitudes pues genera responsabilidades, mientras que en los combatientes el participar en el conflicto y utilizar las armas pues se entiende que hace parte o es un acto propio del conflicto. En cuanto a la protección contra los ataques, por supuesto, un civil no puede ser atacado en ningún caso porque no está participando dentro del conflicto. En cambio, los combatientes pueden ser objetivos militares. Y por supuesto, cuando el civil requiere un tratamiento de humanidad, ¿no? De protección, mientras que, bueno, el combatiente se les aplican las normas que hay en relación con el estatuto del prisionero de guerra, que por supuesto genera ciertas limitaciones en la materia. Para finalizar estos aspectos de las normas relevantes en Colombia, también es importante destacar la existencia del artículo 3 común a los convenios de Ginebra, en donde se dice que en caso de un conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de uno de los estados que hace parte de este convenio, las partes deben tener en cuenta una serie de disposiciones. Este artículo 3 común, que sería por ejemplo aplicable al caso del conflicto colombiano, nos dice por un lado que las personas que no participan directamente de las hostilidades, incluidos miembros de las Fuerzas Armadas que hayan depuesto las armas, es decir, que hayan dicho me rindo, o las personas que hayan sido puestas fuera de combate, ya sea por una herida, por una enfermedad, por una detención, deben ser tratadas con humanidad y sin ser discriminadas por ningún motivo, o sea, llámese raza, color, religión, creencia, sexo, etc. En este mismo artículo 3 común se dice que se prohíbe en todo tiempo y lugar que se
en relación con las personas mencionadas previamente. Por un lado, que se atente contra su vida o su integridad corporal, que sean tomados como rehenes, que se ataque su dignidad personal a través, por ejemplo, de tratos humillantes o degradantes, y las condenas dictadas o las ejecuciones realizadas sin un juicio previo por un tribunal legítimamente constituido. Es decir, que noten que se establecen una serie de medidas de protección. ¿Quiénes son las personas que están protegidas por el artículo 3 común? Bueno, las personas que no participan directamente de las hostilidades, porque son civiles o porque son personas que, habiendo participado en el conflicto, han depuesto las armas o han sido vencidos, ¿no? Y que por lo mismo pues ya en teoría no hacen parte del conflicto. ¿Quiénes no están protegidos? Pues obviamente las personas que están participando de manera directa dentro del conflicto. Y en ese sentido, entonces, es importante también destacar el protocolo 2 a los convenios de Ginebra, el protocolo de 1977, que, como les mencionaba, hace referencia a la protección de la población civil en conflictos no internacionales, y en ese caso, por ejemplo, se ha establecido que no se puede atacar a la población civil, ni se pueden realizar actos o amenazas de violencia con la finalidad de aterrorizar a la población civil, ni se puede hacerla padecer de hambre o generar desplazamientos forzados. De allí que noten cómo dentro de todo esto interactúa el conflicto colombiano porque ha sido una especie de laboratorio, ¿no? En el sentido de que ha servido para explorar no solamente violaciones a los derechos humanos de la forma en la que sean en la práctica, sino también infracciones al derecho internacional humanitario. De igual manera se puede encontrar en este protocolo, en el protocolo 2 de 1977, la manera en que se destaca que hay protección especial hacia los niños y hacia las personas privadas de la libertad, así como a los enfermos, a los náufragos, al personal sanitario, a las personas que integran las misiones médicas o las personas que tienen signos distintivos de la Cruz Roja, que es la forma en la que se permite las acciones humanitarias de organismos de socorro. De allí que uno de los aspectos que más se destaca es que cuando hay miembros de la Cruz Roja que participan dentro o que están dentro del campo de batalla para brindar asistencia humanitaria, no pueden ser atacados, están protegidos por el derecho internacional humanitario. Y de allí que, por ejemplo, ustedes recordarán que cuando se hizo el rescate, si no estoy mal, de Ingrid Betancourt, uno de los aspectos que más llamó la atención y que fueron más controvertidos fue el hecho de que personal que no hacía parte de la Cruz Roja utilizó los emblemas de la Cruz Roja con finalidad como de adentrarse en el territorio de combate y lograr el operativo militar. Entonces, esa es una de las circunstancias que ha sido considerada como una infracción, porque no se pueden utilizar los signos distintivos de la Cruz Roja sin la autorización o sin la participación de los miembros de esta, puesto que justamente ha existido, llamémoslo así, un ambiente de confianza en torno a los miembros de la Cruz Roja al saber que no participan en las hostilidades, que ellos van a brindar asistencia humanitaria independiente del bando al que vayan a ayudar. No tienen preferencias porque sea del Estado o porque sea de un grupo al margen de la ley. Lo que hacen es brindar asistencia humanitaria, y desde esa perspectiva entonces se ha brindado un ambiente de confianza hacia la Cruz Roja, y el que se utilice sin la autorización sus emblemas preocupa a la organización porque puede generar dificultades a la hora de realizar nuevas acciones humanitarias. Bien, estos son entonces las principales disposiciones a destacar en la materia. Y bueno, pues la idea es que ustedes tengan claros estos fundamentos básicos en derecho internacional humanitario.
para que con posterioridad, si ustedes tienen alguna inquietud, por favor me lo hagan saber. En nuestra próxima sesión estaremos hablando o retomando un poco esta temática con las funciones que tiene la Corte Penal Internacional y estaremos hablando un poco de los tribunales internacionales que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial con la finalidad de juzgar los crímenes de guerra o violaciones importantes en la materia. No olviden, por supuesto, que este contenido entra dentro del parcial final, así que por favor no duden en comunicarse conmigo si tienen alguna inquietud.